casa de repente con un ruido estremeció, y así llegó, la bruja quiso entrar, y entonces de repente tuvo que bailar. Entonces la cosa explotó. La casa se voló y todo complicó, y todo fue rodando así, la bruja se embromó. Fue así que se murió, la bruja entonces se enredó. La casa se voló y todo se estrelló, y todo fue volando y la bruja se embromó. Fue así que se murió, la bruja entonces se enredó. Que la atormentó, que la asombró, ya se apagó, ya le brilló y se ¿Me ayudarás a volver a casa? Solo hay una persona que puede ayudarte, y ese es el Mago de Oz. Si sigues el camino de ladrillos amarillos, llegarás a la ciudad Esmeralda, y una vez que llegues, deberás pedir permiso para subir y ver al Mago de Oz. Sigue el camino amarillo, sigue el camino amarillo, siempre, 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 siempre sigue el camino amarillo. Siempre el ladrillo, siempre el ladrillo, siempre el ladrillo amarillo. Hola, ¿quién eres? Al principio, Dorothy se sorprendió, pero luego comenzó a explicarle todo lo que había pasado. No sé nada. Mi cabeza está llena de heno. Me pregunto si voy contigo a la ciudad Esmeralda. ¿Crees que el Mago de Oz me puede dar un cerebro? Yo sería explicativo si tuviera un motivo. Qué cosa más banal. Si un cerebro yo tuviese, yo tendría sin estrés pensamiento genial. La raíz de mi cabello brillante cerebelo, creación original. Quemando los fusibles de la caja, construyendo un pensamiento genial. Millones de explicaciones mi boca les dará, y los números no paran de llegar, y siendo así sucederá. Mi cabeza bien despierta, brillante herramienta, que onda cerebral. Siempre aquí trabajando y por dentro construyendo un pensamiento genial. Juntos se fueron por el camino de ladrillos amarillos. Y ahora caminemos al mágico mundo de Oz. De acá para acá, de aquí para allá, andando se llega a Oz. Ahora es la hora, después tal vez, cuando llegar un vez. Y a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. El mago te va a ayudar a vos. Y ahora caminemos al mágico mundo de Oz. Unas horas más tarde, cuando atravesaban el bosque, vieron algo brillante entre los árboles. Una vez que se acercaron, se dieron cuenta de que era un hombre hecho de hojalata. El hombre de hojalata no se movía. Por favor, ayúdame. Como me he oxidado, no he podido hacer ni un simple movimiento durante mucho tiempo. ¿Cómo podemos ayudarte? Toma mi lata de aceite y frótala sobre mis articulaciones.
Este pecho que es de lata no se ata ni desata, no hay palpitación. Emociones yo tendría dentro de esta lata fría si tuviera un corazón. Embebido de perfume entre árboles y flores, siempre en tentación de clamar y dar un grito de emoción, sentirse un mito si tuviera un corazón. El bosque comenzaba a oscurecer cuando de pronto oyeron un rugido horrible y un león saltó frente a ellos. Pero cuando todo comenzó a ladrar, el león dio un paso hacia atrás con miedo y comenzó a temblar. ¿Cómo puede un gran león como tú tenerle miedo a un perro tan pequeño? No sé, soy un cobarde. Incluso el más mínimo ruido me asusta. Soy un tipo histérico y nervioso que ha vivido con angustia y miedo. Soy miedoso, no lo niego, porque a Dios se le olvidó darme coraje que daría por tenerlo. Podría yo retar al que quiera pelear, pero sin valor no se puede vivir. No lo tendré nunca jamás, que feliz yo viviría, completo yo estaría con un poco de valor. Pero no tuve la suerte de tener la valentía que sirve para luchar. Pero no tuve la suerte de tener la valentía que sirve para luchar. Espera, te digo que estamos buscando al mago de Oz. Todos le pediremos algo a él. Tal vez él puede darte valentía. El león accedió a ir a la ciudad Esmeralda con ellos. Yo tendría un corazón genial. Soy rey. Caminaron por un tiempo. El espantapájaros les mostró el cielo que brillaba en tonos color verde. La ciudad de Esmeralda no estaba tan lejos ahora. Down the road.
que le habían pedido ya las tenían dentro, pero no sabían cómo usarlas.
Estamos al año cuando dormimos debajo de nuestro árbol familiar para honrar el gran ciclo de la vida y la muerte. Acérquense todos los miembros de la familia. ¡Sí! Convocamos a todos los amigos a ustedes. ¿Por qué lo hacemos? Porque vivimos muertos, la familia. Esa es la familia. ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo vas a Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy.
Si tan solo pudieran darse ver, que no vean las cosas como lo hace. No explique que el mundo que hace hacer tan barato tan malo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es un tesoro que descubrí? Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres los cenapos? Tengo 20, pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza y caminar con luz. ¿Cómo se llama? Pies. Solo nadar no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas y salir a pasear? ¿Cómo dices? A pie. Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderá, puesto que no prohíben nada, porque abriga de invertirte, ir a jugar, a estudiar qué hay por saber, con mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? Lo podré ver cuando me iré. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Escucha, el mundo exterior es frío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lados las algas van en Jesús y sueñas con ir arriba. La equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause la emoción? Bajo el mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allí están
tristes, sus casas son de cristal. La vida de aquellos peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Oh no, bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos tiene ni nos cocina en la sartén. Si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burbujas debes quedarte bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo y los sentimos al natural. La banda llama a tocar, el estudio va a acompañar. Tú solo escucha, aquí está la marcha bajo el mar. Ya suena la flauta carpa en el arpa, al contrabajo ponle atención, oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón. Con la marimba y el violín, las truchas bailando el pero cantando y el pesqueñín soplando el clarín, al fin soplará el trombón.